El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En ocasiones el desánimo nos embarga cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Y el sentimiento es aún peor cuando esas dificultades nos parecen injustas o cuando vemos que a aquellos que hacen el mal no le va tan mal, sino que parece que les va muy bien. En la clase de hoy veremos cómo el mensaje de Dios a través de Habacuc nos anima a esperar con fe y confiar en el tiempo de Dios, ya que se avecinan días mejores. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 26. Sí, mis queridos hermanos, llegamos a la última lección de este año 32, volumen 1 de nuestra revista El Discípulo. Y el título de esta lección es Fe en el propósito de Dios. Y estaremos utilizando como base el libro de Habacuc, capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Y el versículo a memorizar se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículo número 3, que lee de la siguiente manera: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y en el día de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. El primero es analizar las circunstancias históricas que resultaron en la pregunta del profeta y la respuesta del Señor. Número 2, enumerar los beneficios de esperar el tiempo de Dios. Y número 3, identificar las barreras a nuestra paciencia cuando la respuesta de Dios a la oración no es inmediata. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que va a ser el vocabulario a utilizarse. Y cuando hablamos de tablas, se trata de tablas mayormente de piedra, pero también de barro. Y se requería que fueran planas, ¿verdad? Y que estuvieran aptas para escribir en ellas. En muchos casos estas tablas eran lo suficientemente grandes para que fueran puestas en público y pudieran ser vistas, ¿verdad?, por las personas que caminaban por el área. Y en otros casos las tablas eran más pequeñas y eran más fáciles de poder transportar. En cierta época este soporte era el privilegiado para preservar los escritos que se tenían en aquella época. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico y buscamos en nuestras Biblias el libro de Habacuc, capítulo número 2, y estaremos dándole lectura a los primeros 5 versículos de este capítulo? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Y el verso número 3 dice: aunque la visión tardará en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso que no prosperará. Ensancha como el Seol su garganta y es insaciable como la muerte. Aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y queremos darte gracias por tu palabra.
esta palabra que ha sido leída, Señor, en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que ministres en cada uno de nosotros y que puedas hablar, Señor, a nuestras vidas. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que nos escucha a través de estos medios. Y te pido, Señor, que tú te glorifiques con poder. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, quisiera poder compartir con ustedes una introducción acerca de este libro de Habacuc. Y estos libros del Antiguo Testamento, de estos profetas que se le conocen como profetas menores, en muchas ocasiones están como que escondidas en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque realmente a veces tienen 3 capítulos, 4 capítulos, y en el caso de Habacuc, sí, es uno de estos libros que tiene pocos capítulos. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. Y el libro de Habacuc se encuentra entre los libros de los profetas del siglo VII. Y esto es muy importante y más adelante voy a estar dejándoles saber por qué, ya que el contexto histórico en el cual se desarrolla este libro es muy importante para entender lo que estaba pasando a nivel social. El libro de Habacuc se encuentra dentro de estos profetas del siglo VII, pero también se encuentra Nahum, Sofonías, Abdías y Jeremías, que muchos de nosotros conocemos mucho este libro, el de Jeremías, porque se le conocía como el profeta llorón, así se le llamaba. Bueno, la realidad es que estos profetas que acabo de mencionar tenían una labor, y se entienden que la labor de estos profetas fue inspirada en parte por las reformas socio-religiosas del rey Josías. Ustedes saben que en la historia de Israel, el rey Josías fue bien importante. Fue bien importante porque estas reformas se dan antes que cayera el reino de Judá, y se da también en un momento donde se da este sentir de resurgir, vamos a decirlo así, un avivamiento que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en el pueblo de Judá. Y se entiende que estos profetas fueron inspirados en parte por estas reformas religiosas del rey Josías, donde sabemos, ¿verdad?, que destruyó todos los altares de Baales, trabajó el templo de Israel, los renovó, buscó que se restaurara lo que era la adoración en el templo, que se adorara solamente a Jehová. Y estas reformas fueron muy importantes en aquella época. Pero estos mensajes de estos profetas que le acabo de mencionar, entre ellos Habacuc, reflejaban una realidad social que era bien, vamos a decirlo así, bien marcada en ese tiempo, un poco antes, ¿verdad?, del exilio babilónico. Y la realidad es que el pueblo no estaba haciendo lo que el Señor les estaba mandando hacer. Ahora, hay un rey que estuvo Israel, que es el rey Manasés. Y este rey Manasés se entiende, ¿verdad?, que fue el rey que más duró 44 años entre la historia de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Así que se extendió aproximadamente por 44 años su reinado. Y el gobierno de este rey Manasés no fue como que muy positivo, por decirlo así. De hecho, fue descrito bien negativamente en el libro de los Reyes. Y después usted busque por ahí Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 2 al 3, donde menciona en este capítulo del libro de Reyes que ciertamente lo que hizo este rey Manasés no fue bueno ante los ojos del Señor. Así que bien importante que usted lea eso después como una referencia para que vaya viendo los conflictos que están ocurriendo en ese momento, ¿verdad?, en el pueblo, y lo que estaba marcando el pueblo. De igual manera, nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 33, el versículo
10 nos dice que este rey Manasés, que duró casi 44 años, fue capturado por los asirios, y dice el texto en 2 de Crónicas 33:10 que lo encadenaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. No se supo más nada de ese rey y se entiende que murió. Y luego su hijo Amón fue quien lo sustituyó. Y el ejemplo del papá parece que no fue el mejor, y Amón siguió ese ejemplo. Así que Amón, el hijo de él, de Manasés, continuó esos malos pasos de su padre, y a diferencia de su papá, el reinado de Amón duró prácticamente 2 años porque fue asesinado por sus propios oficiales. Y de ahí es que nace Josías. Así que Josías es hijo de Amón, y como les dije, el rey Josías representó un momento histórico bien importante de Judá, ya que fue reconocido, ¿verdad?, por todas esas reformas religiosas y políticas que efectuó. Y entre las medidas, ¿verdad?, que promulgó Josías fue esa centralización de la adoración en el templo de Jerusalén y la destrucción de los altares de los dioses, como así le hemos mencionado. Ahora, el libro de Habacuc es de los primeros que plantea el problema del sufrimiento del justo a mano de los injustos. Así que estamos viendo que termina posiblemente en ese periodo de Josías, que está dándose todas estas dinámicas en los reinos del norte. Ya Babilonia estaba en el norte, estaba amenazando a Judá. Estaban ahí los asirios, ¿verdad?, portándose no tan bien con Judá, y entonces vemos que en medio de esa dinámica es que se está desarrollando el profeta Habacuc. Y ahí es que vemos que Habacuc presenta este problema, ¿verdad? El asunto del sufrimiento de los justos, porque a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala no le pasan cosas malas, sino que se ve que le están sucediendo cosas buenas, porque el referente que tenía Habacuc era Babilonia, y veía que las cosas le estaban saliendo bien a Babilonia y ellos no eran como que muy buenos. Y de hecho, más adelante usted y yo conocemos la historia de Babilonia, que destruyó tanto los reinos del norte y los reinos del sur, y luego llevaron a todos esos líderes, gobernantes, jóvenes, sacerdotes, la gente que es líder tanto en Israel como en Judá, se los llevaron para Babilonia. Ahora, vemos entonces que en este libro de Habacuc este libro de Habacuc tiene 3 capítulos, ¿verdad? Y comienza con un diálogo entre el profeta y Dios. Y en ese diálogo, Habacuc se está lamentando por los crímenes, la violencia, ese desprecio a la ley, esa pérdida de esos principios morales y éticos, ¿verdad?, lo que era la justicia, la paz, la hermandad. Todo eso que estaba contenido en el pacto que el rey Josías en algún momento, ¿verdad?, trabajó para que resurgiera y se diera esa reforma social. Pero sin embargo, eso como que duró poco tiempo y como que el pueblo siguió haciendo lo malo. Así que este primer capítulo se convierte, ¿verdad?, de alguna otra manera como una teodicea. Ahora, el segundo capítulo de Habacuc, que es el que concierne, nos presenta un reto, ¿verdad?, a las personas para que permanezcan fieles a Dios en la esperanza de que Él va a intervenir, pero en el momento preciso, no antes ni después, sino en el momento preciso. Y lo vemos, ¿verdad?, en ese capítulo 2 de Habacuc, en los versículos 3 y 4 que estamos estudiando, en donde nos habla acerca de esperar en Él, que esperemos en Él. Ahora, el tercer capítulo, cuando usted lo lee, se da cuenta que tiene ciertas características muy parecidas a los himnos de los salmos. Y sí, en efecto, esto es una oración, es un salmo, es un cántico de Habacuc. Algunas personas le llaman el salmo de Habacuc. Y cuando usted lo lee, se da cuenta que tiene una introducción y emplea en muchas ocasiones la expresión Selah. Y ese Selah usted lo ve en los libros de los salmos. Ahora, este salmo de Habacuc está alabando a Dios, ¿verdad? Y lo hace empleando una metáfora que proviene, ¿verdad?, del contexto de la guerra, donde Jehová se presenta como ese guerrero divino. Además, tiene el estilo característico que encontramos en los salmos de lamento y de confianza. Y en un tiempo
vemos, ¿verdad?, que en un tiempo de gran dificultad, el profeta tiene la convicción de que Dios intervendrá para salvarlo. Y esto es importante que lo recalquemos, porque mientras Habacuc está escribiendo esto, está ciertamente confiado de que Dios va a intervenir. ¿En qué momento? En el momento de Dios. En el momento de Él, no en el tiempo nuestro. Y esto que nos está presentando Habacuc, miren, mis queridos hermanos, para nosotros tiene mucho significado, porque en ocasiones queremos que Dios actúe en el tiempo en que nosotros queremos. Y la realidad es que Dios va a actuar, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Pero mientras Dios actúa, Dios nos invita a que esperemos en Él, que tengamos, mire, la fe de que Dios va a intervenir. Y más adelante vamos a estar hablando de ese aspecto, ¿verdad?, de la fe y lo que significa, ¿verdad?, que no es otra cosa que la fidelidad. Es que mientras esperamos a que Dios obre, usted y yo tenemos que permanecer fieles a Dios, permanecer en esa fidelidad a Dios, a que continuemos haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, siguiendo dando el ejemplo del Evangelio. Eso se llama ser fiel, eso se llama fidelidad, eso se llama esperar en fe. Y me encanta mucho esto, ¿verdad?, porque esta confianza ciertamente proviene de que el profeta está claro que Dios va a reivindicar al justo y ciertamente va a destruir los planes del que es malvado, ¿verdad? Y el profeta hace mención, ¿verdad?, en esa oración, que Dios va a dar consuelo. ¿A quiénes? Bueno, a aquellos que están sufriendo injustamente y aquellos que han caído, ¿verdad?, en momentos difíciles. Miren, Dios va a intervenir, Dios va a consolar. De hecho, en el libro de los Evangelios nos habla, ¿verdad?, en las bienaventuranzas, ¿verdad?, bienaventurados aquellos que sufren. Y ciertamente porque van a recibir consolación. Ahora, cuando vamos al análisis literario de este libro, me encanta mucho porque los dos primeros capítulos se presentan en forma de un diálogo. Y es un diálogo donde hay un intercambio de preguntas y respuestas entre el profeta y Dios. Y miren, realmente esta es la actitud nuestra. Esa es nuestra actitud cuando estamos esperando en el Señor. Comenzamos a hacerle preguntas a Dios y no hay nada malo en que usted le pregunte al Señor y que usted esté hablando con Él. Ahora, sepa que cuando usted tenga esos intercambios con Dios, el Señor ciertamente va a respondernos, pero nos va a responder en el tiempo de Él. Me encanta mucho porque vemos que estos dos capítulos, el capítulo 1 y 2, nos presentan de esta manera. Mire, hay dos momentos de queja de Habacuc y usted lo va a poder encontrar, y apúntalo por ahí, después lo estudia con calma. En el capítulo 1, los versículos 2 al 4, está uno de esos momentos de queja de Habacuc. Y en el capítulo 1, los versículos 12 en adelante hasta el capítulo 2, 1. Ese es otro momento de queja de Habacuc. Pero también tenemos dos momentos para escuchar a Dios, ¿sí? Porque hay que aprender a escuchar a Dios. Porque en ocasiones estamos tan metidos en pedirle y hacerle preguntas al Señor y pedirle respuestas al Señor que nos olvidamos que tenemos que hacer unos silencios para escuchar a Dios. Pues esos dos momentos que aparecen en el libro de Habacuc, donde vemos que Habacuc está escuchando a Dios, se dan en el capítulo 1, los versículos 5 al 11, y también lo va a poder ver en el capítulo 2, de los versículos 2 al 20. Y ahí vamos a ver esas respuestas, ¿verdad?, de parte de Dios a Habacuc. Y en estos dos capítulos, fíjense, cuando usted los lee, se da cuenta que la fe del profeta es conflictiva. Hay un conflicto. Pero de igual manera, estos primeros dos capítulos nos describen las acciones de Dios. Ahora, cuando vamos al tercer capítulo de Habacuc, nos presenta, ¿verdad?, una teofanía que estuvimos hablando en clases pasadas, ¿verdad?, que es una manifestación de Dios. Y le sigue un testimonio personal. Y vemos que en ese capítulo 2 hay un momento para elevar una oración. Sí, porque en momentos que nosotros damos quejas al Señor, le hacemos nuestras preguntas y estamos dispuestos a escuchar a Dios, no importa cuál sea la respuesta del Señor, sea lo que nosotros queramos o sea lo que no queramos, siempre tenemos que terminar con una oración a nuestro Dios, con una adoración a Dios, porque Él es el Dios todoconocedor y el todopoderoso.
y el que hace su voluntad en nuestras vidas. Y este capítulo número 3 también nos presenta, ¿verdad?, que la fe del profeta es triunfante. Así que los primeros 2 capítulos vemos esa fe del profeta que es conflictiva y aquí lo vemos con una fe que es triunfante. Y ciertamente ese capítulo nos muestra quién es Dios. Ahora, cuando usted comienza a leer el texto se da cuenta que Habacuc está atento como un centinela y está esperando que Dios les responda. Y quizá Habacuc está esperando una reprensión de parte de Dios, un regaño, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo había confrontado. Sin embargo, más adelante vemos en los versículos 2 al 20 del capítulo 2 que nos presenta esa respuesta de Dios donde le asegura a Habacuc que sí, que él va a castigar a los malvados en su debido tiempo, pero no en el tiempo de Habacuc, en el tiempo de Dios. Y me gusta mucho porque cuando usted sigue leyendo, ¿verdad?, ese capítulo número 2, versículos 2 en adelante, vemos en el capítulo 2, versículo 2, que hay un término que se utiliza y es el término de visión, ¿verdad? Y este término se usa, ¿verdad?, o suele aplicarse al mensaje profético, ¿verdad?, que recibe un profeta de parte de Dios. Y ahí el Señor le está diciendo al profeta, escríbelo en unas tablas. Escríbelo. Este mensaje, porque es necesario que este mensaje que te voy a dar sea un testigo permanente. En otras palabras, quede esto para la historia, ¿verdad? Ya que la profecía que el Señor está dando a Habacuc, esa visión, no se va a cumplir de manera inmediata, va a cumplirse más adelante. Y por eso es importante que él le dice al profeta, escríbelo. Para que cuando pasen los años y la gente lo vea, diga, es que Dios así lo dijo. Y esto, mis queridos hermanos, también nos habla a nosotros. Porque las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida para con nuestra familia, las promesas que Dios están escritas ahí en su palabra, miren, mis queridos hermanos, son promesas que Dios va a cumplir. No tengas la menor duda. Y Dios lo va a hacer en su tiempo. Y yo sé que la espera desespera, yo sé que no es fácil, especialmente cuando usted tiene un hijo que está enfermo y usted está pidiéndole a Dios por un milagro. Y usted sabe que Dios ha dado la promesa que Él lo va a sanar. Y usted está en espera. Pues mire, hermano, amárrese a esa promesa. Porque lo que Dios ha prometido, Dios cumplirá. Y las promesas que están escritas en su palabra, mis queridos hermanos, son ciertas. Cuando el Señor nos dice a cada uno de nosotros a través de su palabra, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amados hermanos, así va a ser. Pero mientras esperamos en fidelidad, en fe, no es que usted se va a sentar en una esquina a esperar. No. Es que usted tiene que hacer lo que corresponde. Es una fe, mire, activa, donde usted va a estar caminando en fe, actuando en fidelidad, en esa fidelidad a Dios constantemente y esperando ese milagro de Dios. Sí, así es que trabaja esto. Me encanta mucho esto porque fíjense, cuando se escribe algo en una piedra o en una tabla, vamos a decirlo así, hay un mensajero que tiene que llevar esa tabla y hay un mensajero que tiene que leer. O sea, ese mensajero, ese heraldo, tiene una tarea y es anunciar esa palabra a toda la nación. Y las promesas que el Señor ha hecho, es necesario que usted y yo las anunciemos. Y la mayor promesa que Dios ha hecho es que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, esa promesa del Señor hay que proclamarla a toda nación. Y miren, en ocasiones puede ser que lo que Dios prometa, lo que Dios promete tarde un poquito más de lo que uno espera. No tenga preocupación por eso, mis queridos hermanos, porque Dios sabrá cuándo es el momento perfecto para cumplir su promesa. Y el texto también nos menciona, y quiero ir cerrando con esto, acerca de aquellas, en el versículo número 4, acerca de lo que es una persona orgullosa, ¿verdad? Y una persona orgullosa no es otra cosa que una persona que confía en sí mismo, en sus capacidades, en su manera de comportarse, confía mucho en sí mismo y no depende de Dios para nada. Sin embargo, el que es justo confía en Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es importante porque es necesario tener fe para esperar pacientemente esa revelación del plan de Dios. Y la persona que es justa confía en que Dios va a llevar a cabo su plan. Y esta frase que es icónica,
mas el justo por su fe vivirá. Aparece, miren, 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11 y en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y usted lo va a ver ahí. Así que la fe que Habacuc describe y la que los autores del Nuevo Testamento mencionan es una fe que confía siempre en Dios y que se aferra a sus promesas, aún en los momentos, mis queridos hermanos, de mayor oscuridad. Así que en este día, si Dios ha hecho promesa para tu vida, espera en Él. Porque en los momentos de mayor oscuridad, yo le aseguro que si usted se aferra a esas promesas, miren, podrá usted soportar. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, usted no tendrá temor alguno, porque Jehová estará con usted. Y cuando llegue el momento de cumplir sus promesas, será en el momento perfecto de nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Amado Dios de justicia, en ocasiones la vista nos engaña al evaluar el éxito de los malos. Nosotros somos los injustos y no tú, Señor. Danos tu gracia para que confiemos en ti a pesar de lo que vemos en el presente, ya que sabemos de qué lado de la historia te has posicionado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.